Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Bien. Ahí volví. ¿Me están escuchando? Sí. Bien, perfecto. Dice, para cerrar las ventas, nuestros ferreteros nos piden poder calcular el costo total que debe abonar un cliente. Es por eso que debemos definir una función costo total que para un cliente dado nos diga cuál es el costo total que debe abonar. Entonces, vamos a compartir la pantalla. ¿Qué le ha ocurrido a usted, mi compañero Joan? Bueno, es algo, ok, bien. Una buena idea es sacar por lo menos el costo de un solo elemento, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, el costo de un solo elemento es este, ¿sí? Este sabemos el costo de un solo elemento. Ahora, nos dice que tenemos que saber todo lo que tiene que abonar un cliente. Debería de ser, dado un clienteado, por ejemplo, Fede, nos debería decir cuál es el costo del aguarrás. Ahora, si es Steffi, nos debería decir el costo del tornillo y de la pintura blanca. Y multiplicarlo por la cantidad, ¿sí? Tengo que admitir acá. Pim. Me dicen que mande el archivo mañana de vuelta y ves qué onda. Listo. Ahora, hoy a la noche se trabaja. Pero te quería agarrar la gente antes de que terminara, no sé, se comiera, empezara con la cena. Pero bueno. Bien, entonces, como habían dicho acá, tenemos que hacer algo como para que pueda agarrar y poder recorrer esta lista, ¿no? Y poder agarrar cada uno de los cositos y poder multiplicarlo por la cantidad de veces que el artículo fue comprado. Si lo ponemos de esta manera, podríamos hacer cálculo de tupla, ponele. ¿No? Esto sería lo que hiciste vos, John. Ok, tendríamos el artículo acá y tendríamos acá la cantidad. Sería esto de acá adentro, ¿no? Queremos saber cuánto sería que saldría esto. ¿Y cuánto podría salir entonces esto? Si tenemos 2 aguarraces, ¿cuánta plata sería? 20 por 2. Y este 20 lo calculamos del costo del aguarrás. Entonces, traducido a código,
Artículo por cantidad. Y si hacemos artículo por cantidad, ¿qué estamos multiplicando? ¿Qué es esto? ¿De qué tipo es? Artículo. ¿De qué tipo es? Del tipo No, artículo, perdón, ¿no? artículo es un string. ¿Artículo es Eh, un string? Es un C artículo. Es un C artículo, claro. En realidad es un de tipo artículo, data artículo. El constructor es el C artículo, pero no es un string. Fíjense, ven, acá está la warras. Y si vemos acá la warras, es C artículo, bla, 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 bla. Y si le preguntamos acá, dos puntos T a warras, nos va a decir que es de tipo artículo. ¿Sí? Entonces no podemos multiplicar un artículo por, o sea, el por no lo entiende el artículo. Aún no sabe multiplicar. Colecua. ¿Y cómo le sacamos el costo del artículo? Exacto, costo y le pasamos el parámetro, sí, el parámetro, artículo. Y luego lo multiplicamos por la cantidad. Y con eso podemos saber cuánto es el costo de esa hermosa tupla, artículo y cantidad. Entonces, si por ejemplo le hacemos reload y ponemos cálculo tupla, y ponemos, por ejemplo, acá el aguarrás y 2, vamos a ver que nos va a dar 40. ¿Por qué? Porque el aguarrás sale 20 pesos y justo se llevó 2 aguarrases, entonces, no sé si se dice aguarrases, pero bueno, sería 40 pesos. Si, por ejemplo, decimos que tiene 4 aguarrases, va a ser 80 pesos y así sucesivamente. Si le cambiamos, por ejemplo, por ejemplo, el tornillo, el tornillo Parker ese, que sale 5 pesos, lo multiplicamos por 4 y nos va a dar 20 pesitos. Ese sería como el cálculo de la tupla. Costo artículo por cantidad. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado quiénes multiplican por quién. O sea, no podemos andar multiplicando cualquier cosa por cualquier cosa. Ahora, el costo total, lo que tenemos sobre el costo total es que nos va a dar una persona y esa persona va a tener, en teoría, una lista de cosas a comprar. ¿No? No nos da no da un string, nos da una persona entera. Sí, Fede, no nos dice el string Fede. Entonces, esta persona la podemos separar en, por ejemplo, C cliente, el nombre no me importa, y luego tenemos la lista de artículos. Mira, me gusta. Lista de artículos con cantidad. Ya la había usado el nombre antes, me gusta ese nombre. Y ahora, ¿cómo podríamos hacer el tema de calcularlo? O sea, calcular el total de que va a pagar. Agarro el primero y le pregunto cuánto es el cálculo del tupla, ¿no? Y después lo sumo con el segundo que lo agarro. Y lo sumo con el tercero que lo agarro. Y así sucesivamente. Siempre usando este cálculo tupla. ¿Alguna idea? Siempre que usamos algo tipo como para sumar o algo que necesita una reducción de una lista, generalmente usamos fold. No sé qué estuvo diciendo el compa, perdón, lo reinterrumpí. Sí, yo dije que se podía mapear y luego aplicar zoom. O mapear y aplicar zoom. Sí, también. La reducción también sirve con el fold. Vamos a hacer las dos formas. Vamos a hacer primero el de map que dijo el compañero y luego zoom. Decía zoom de todo esto, ¿no? Zoom map. ¿Y de qué va a ser el map? ¿Qué le vamos a pasar como función al map? Vamos a transformar esta lista de Cálculo de tu- artículos con
Cálculo tupla. Muy bien. Perfecto. Entonces esto sería así. Muy bien, 10. Lo hago reload. Le hago reload. Y hago costo total. Fede, y me va a decir 40, porque justo Fede compró el aguarrás. Y Tefi me va a tener que decir los 100 de la pintura blanca, más 100, 200, más 10 tornillos Parker, son 50, 250. Muy bien. Lo hicimos bien, lo hicimos bien. Otra forma de hacerlo es hacerlo con fold. A ver, ¿cómo lo haríamos con fold? Tenemos que inicializar la variable en 0. Claro, la variable va a ser en 0, la lista va a ser la lista de artículos con cantidad. Y pasarle la función que creamos. ¿Y cuál va a ser la función? Cálculo tupla. Exacto, entonces vamos a ponerlo con una lambda acá, así se ve mejor, acumulado. Y en lugar de usar cálculo tupla, voy a usarlo directamente acá como para no hacer este cálculo tupla que solo se usa una vez. Entonces voy a poner el acumulado y acá voy a poner la tupla. La puedo dividir en artículo, coma, cantidad. No sé si la tenía en esta. Y acá puedo hacer costo, artículo, por cantidad más el acumulado. ¿Le gustó o no le gustó? Ustedes son tan jóvenes que ni saben esas frases, por favor. La pasé mal ahí. ¿En dónde la pasaste mal? En todo con el tema del fold, pero ¿Por qué la pasaste mal? no lo estoy entendiendo. O sea, con Bien. el acum lo pasamos. No entendí bien lo último, digo. ¿Qué es exactamente lo que no entendiste? ¿Cómo funciona el fold o cómo es la lambda del fold? ¿Cómo funciona el fold? Bien, el fold funciona de la siguiente manera. A ver, ahí vengo. No sé si hice eso con ustedes hoy, esta vez. A ver. Dejar de compartir. Y ahora ustedes me ven. Tic, tic. Y ahora ustedes me ven. El fold hace lo siguiente. Pium, pium, pium. Ja. Perfecto. Supongamos que yo tengo a Homero Fit y una lista de donas muy ricas. Y entonces lo que yo quiero hacer es que Homero Fit coma cada una de mis donas y vaya engordando de a poquito, ¿no? O sea, comer donas se engorda, ¿no? Si no lo saben, así van para nuestra salud. Arre, es una clase de fit. Bueno, cuestión que si nosotros aplicamos la función comer a cada uno, a esta semilla, va a ir engordando nuestro Homero. Esta sería, digamos, la lista, esta es nuestra semilla. Esta semilla vendría a ser como acá, es nuestro 0, ¿sí? Es nuestra semilla, esto es nuestro valor inicial. Va a empezar con ese 0. Entonces, estoy yo señalando acá y no están viendo el acá. Pero bueno, imagínense que es el 0 que teníamos antes en la función. Entonces, cualquier función que yo le aplique a ese 0 va a utilizar la semilla y luego el primer elemento de la lista. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo mi lista, tengo mi semilla, y lo que voy a hacer es agarrar el primer elemento de mi lista, mi semilla, y aplicar la función comer. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, Homero come. Y lo que hace es que, bueno, justo me devuelve lo que devuelve la función comer, que es un Homero más gordo. Luego, va a agarrar el siguiente elemento de la lista, este ya no, porque este ya lo utilizó.
Entonces va a utilizar el siguiente elemento de la lista y vamos a tener que pasarle la semilla, que ahora se convirtió en el Homero un poco más gordo, y el elemento de la lista. Entonces el acumulado ahora pasa a ser este Homero que engordó un poquito más, que no ya es tan fit como antes era la semilla, porque había comido una dona. Y entonces acá voy a agarrar y voy a hacer que Homero coma esta dona con la función comer y vuelve a cambiar la semilla. Y el acumulado pasa a ser ahora un Homero un poco más gordito. Este Homero ya no es igual que el Homero que yo le había pasado, el 0 este de acá, que podríamos decirle el 0, ¿no? Sino que es este. Entonces va a pasar la función, van a entrar estos valores. El Homero como semilla y va a agarrar el siguiente elemento de la lista. Nosotros no, porque ya los comió, ya está, ya sigue, itera con respecto a la lista. Entonces va a volver a comer otra vez. Y todavía sigue pasando, ¿no? Todavía tenemos elementos en la lista, así que tenemos que seguir comiendo. Porque tiene que llegar hasta el final de la lista, sí o sí, no para en el medio. Entonces va a aplicar la función comer otra vez cada vez con la semilla y el acumulado, perdón, la semilla acumulada más el elemento de la lista, y así va haciendo la función comer hasta que efectivamente termina con con el último elemento de la lista. Una vez que termina con el último elemento de la lista, nos devuelve la semilla como quedó transformada. Y eso es como funciona el fold L, no el R, el L, a izquierda. Entonces, si lo vemos a nivel código, van a ver que acá yo tengo mi semilla, el 0, y luego va a ir acumulándose de diferentes maneras. Por ejemplo, ahora primero va a agarrar el acum, que es el 0, y luego va a agarrar el primer elemento de la lista. ¿Cuál es el primer elemento de la lista? Y depende. Por ejemplo, si fuera Fede, perdón, quería anotar acá. ¡Ay, Dios! No me está dando el clic. Fede tiene el artículo AGU1 con aguarrás, 20 y 2 cantidades. Y entonces lo que va a hacer es agarrar este primer elemento y va a tratar de hacer pattern matching con este de acá. ¿Sí? Son dos argumentos siempre. El primero es el acumulado, que primero empieza con la semilla por una cuestión de que es el primer elemento, y luego empieza con el primer elemento de la lista. Entonces, bueno, en este caso va a machear con el artículo, con C artículo, aguarrás, 20, y cantidad va a machear con 2. ¿Por qué? Porque es pattern matching bien a los bloques, ¿no? Como nosotros tenemos bloques para jugar cuando somos chiquitos y poder encastrar el cuadrado en el cuadrado, el triángulo en el triángulo, el círculo en el círculo, es lo mismo. Acá encastra. Tenemos una tupla de dos elementos, el primer elemento va a ser que sea artículo, el segundo elemento va a ser cantidad. Si acá dice Pepe y luego dice, no sé, Tefi, va a ser artículo Pepe, cantidad Tefi. ¿Después va a funcionar eso? No, porque no va a poder obtener el costo, porque el costo no está definido para Pepe, qué sé yo. Pero sí va a ser el pattern matching. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, al hacer eso, ese trucazo, ¿qué trucazo? Lo que está haciendo es hacer esta separación ¿cómo se llama esto? De la tupla. Podría acá yo decir, por ejemplo, tupla, y después acá pedir, por ejemplo, el primero, FST, de la tupla, y luego más el segundo, SND, de la tupla. Pero la verdad es que esto lo entiende Magoya. Se entiende mucho más, es mucho más expresivo de esta manera, haciéndole parte del matching. Porque FST de tupla, medio como que no te está dando nada, ningún contexto, es más difícil de entender, no por otra cosa. Si quieren, háganlo, allá ustedes. Pero bueno,
No, claro, exacto. Con otros no va a funcionar porque SND y first están solo creados para tuplas de 2 elementos. Para duplas de 3 elementos ya no existe más. Acuérdense que el pattern matching es muy estricto. Y además, no existe, o sea, si el tipo de dato de una función es de tal manera, no puede ser de otra manera. Y si el tipo de dato justo de first es de una tupla de 2 elementos a el tipo de dato, por ejemplo, del primer elemento, pues estamos hablando de first, no va a poder machear nunca con una tupla de 3 elementos, porque no es el tipo de dato de la función. Y la función solo tiene un tipo de dato y chao picho, no puede tener múltiples tipos de datos, como por ejemplo tal vez en algún otro lenguaje. En este lenguaje no se puede. Un tipo de dato y se acabó. Entonces, de esta manera lo que va a hacer es aplicar la primera vez, el costo del artículo, en este caso borras, que es 20, por la cantidad que es 2, entonces hacemos 20 por 2, 40, más el acum, que es 0. 0, se terminó. Entonces lo que hace es 40 y se terminó. La lista va a venir el siguiente elemento que no va a ver más, o que va a ser nada, la nada, y va a decir, ok, listo, entonces mi precio es 40, San se acabó. Y responde. Ahora, con Tefi es un toque más complicado. Siempre Tefi es un poco más complicado. Viene el tornillo Parker con 5, entonces va a venir, el acumulado va a ser 0, viene el costo del artículo del tornillo Parker, que es 5, por la cantidad que es 10, entonces hace 5 por 10 más 0. Vamos a ponerlo acá, 5 por 10 más 0. ¿Sí? Y entonces, bueno, con eso terminó el primer elemento, pero después sigue otro elemento. Entonces va a tratar de hacer esto, va a ser el acumulado. Podemos resolverlo ahora como para hacer no sé si lo resuelve ahora, lo resuelve después, el motor, no sé cómo lo hará, pero lo resolvemos ahora por una cuestión de más fácil, esto va a ser 50. Entonces el acumulado, en esta siguiente iteración, que va a ser con el segundo elemento, va a ser 50. Y el artículo ya no va a ser el tornillo Parker, sino se va a hacer la pintura blanca. Entonces la pintura blanca va a machear al artículo pintura blanco, acá, 100, y la cantidad va a ser 2. Entonces costo de artículo, C artículo, pin 1, pintura blanco, 100, es 100, porque sabemos que el último elemento es el costo. Por la cantidad, que es 2, entonces esto va a ser 100 por la cantidad, que es 2, más el acumulado, que el acumulado va a dar 50. Y entonces cuando ve ver que no va a haber ningún otro elemento, bueno, entonces va a agarrar y va a decir, ok, terminé. Bueno, entonces hago 100 por 2 más 50, 250, y se acabó. Si tengo más elementos, sigo iterando y sigo haciendo la acumulación, ¿sí? Tendría 250 y, bueno, tendría que seguir acumulando con los siguientes elementos. Como, por ejemplo, podría pasar con el elemento que yo hice acá, con el elemento que yo hice acá, que era agregar artículo al cliente, por ejemplo, le agrego 5 tornillos Parkers a Tefi. Y yo podría agarrar y preguntarle el costo total de esto, porque esto me devuelve un cliente. Entonces yo le pregunto, costo total, total, de todo esto, que es, bueno, a Tefi le agrego 5 tornillos más, y bueno, y me cambia a 275. Porque esta Tefi es distinta a la otra Tefi. Si bien se llaman igual, no son la misma. Listo, ahora entiendo. Gracias. Por favor, cuando quieras. Este Homero es lo más. Lo tengo guardado ahí. Esto me lo enseñó un amigo mío. Bien. Entonces, esto podría ser distintas resoluciones del punto 4. Podría haber más. A otras que se les ocurran. No sé, ¿a alguien se le ocurrió otra forma? El chat. Ok. Menos. Bueno, el 5, ¿alguien no lo pudo hacer? Perfecto. Mientras entonces yo voy al baño y escucho un audio de WhatsApp, ustedes hacen el 5. ¿Les parece? Y me dicen cuando están en el chat.
Dale. Vamos. Vamos a hacer, fijarnos si cada uno de los elementos existe en lo que compró la persona, ¿no? Sí. Podemos decirlo, si todos los elementos que se encuentran en el combo pintura están En esa lista que le también paso.
en la lista de elementos comprados por el cliente. Tefi, Yo. ¿puedo hacer un map con eso? Que me devuelva una lista. Lo estoy pensando y no lo puedo volcar a código todavía, pero hacer un map que me va a devolver la lista con los nombres y eso lo voy comparando. Podrías hacer eso. No tiene mucho sentido el nombre porque es exactamente igual. O sea, el artículo. No cambia en ese sentido. Podemos usar la igualdad. Un artículo es igual a otro artículo. Me dice, sí. Y si yo le pongo uno impar, aunque sea, ¡pup! False. Pero eso Y no tiene el problema. Ah, no, porque se puede solucionar filtrando. por ahí ni no sé cómo lo harías. Porque son todos los elementos tienen que estar en el cliente. Creo que está mal. ¡Ay! Eso me pasa por mal, por reírme de los estudiantes. Me río con los estudiantes, no de los estudiantes. Todos tienen que estar, o sea, todos los de esa lista tienen que cumplir con algo. La cosa es que hay que identificar quién es el de la lista. Y después teníamos otro más, otra función muy linda, que era elem, que me dice si un elemento está o no está en la lista, como Susana. Está en la lista. Después cuando ya no está más, dice, no está en la lista. En mi caso yo lo hice con un fold y usando lm también. Fold y elem, amo. Te la recomplicaste, me encanta. A ver, dígamelo cómo lo hiciste. Sí, usé, o sea, el fold y la semilla sería empezar diciendo que es true. Bueno, Y bueno, de ahí vos comprobás uno por uno los elementos. tírame el código, tírame el código. Ah, espérame que me conecto de la computadora. Ah, bueno, entonces para decímelo. Es pintor. No, Sería... dame 2 segundos ya. Es pintor. Es pintor. Es pintor una persona que la podemos separar. En el nombre no me importa. Lo que me importa son las listas de artículos. Tiki, tiki. El compa dijo que usaba fall y siempre empezaba en true. ¿Qué lista usará acá? ¿Y qué función usará acá? Misterio.
Hay que tenerle paciencia a esta computadora porque es lenta. Hay que tenerle fe. Bueno, Y si no, Tefi, con lo que acabas de tirar de Elem, ¿se podría hacer eso con 3 I, digamos? ¿por qué querías hacerlo con 3? Porque vos me decís Elem y yo le paso un parámetro para ver si me lo encuentra dentro de la lista de artículos. Ajá. Yo a Elem le puedo pasar más de un parámetro para que busque dentro de la lista. No. Por eso te digo, si yo digo Elem aguarrás, paso la lista, me va a devolver true. Claro. Bien. Y a su vez tengo que saber si dentro de esa lista tengo pincel. Por eso digo, sería un I. Por eso lo que te digo que es un all. All. Ahí lo A mandé. ver. El all hace un I. El all es un unmap. Por eso, ahí está, ok. Acá está lo que hizo el compa. A ver qué hizo. Triqui, triqui. Bien. El compa lo que hizo fue, bueno, vamos a poner lista de artículos con cantidad como para ser consistentes con la con lo que veníamos haciendo antes. Tiki, tiki. Triqui. Lista de artículos con... Era artículos acá. ¿Artículos? Bien, sí, ya está. Bien. Bien, lo que hace es lo siguiente, el compa. Dice, ok, primero vas a hacer true. Semillita, vas a hacer true. Siempre va a ser true. O sea, es decir, no viene nada en el coma pintura, es pintor. Después, lo que dice es lo siguiente. Ok, agarra uno de los combos de pintura. O sea, por ejemplo, el artículo primero va a ser pintura blanca. Y agarra y dice, ok, true, pintura blanca. Y dice, ok, pintura blanca, ¿sos elemento de esta lista? Que esta lista es la lista de los primeros elementos de la lista de artículos con cantidad. Y luego se fija, ok, y con este resultado. Que básicamente es hacer lo que yo dije de LOL, pero un poco más difícil. Es pintor, con el LOL sería lista de artículos con cantidad. Me encanta igual que hayan entendido re bien el fold, en ese sentido está buenísimo. Haríamos lo del como pintura, porque queremos que todos lo del como pintura estén. O sea, hay que saber bien cuál es el todos, ¿no? O sea, hay que identificar bien cuál es el que voy a comparar. Y entonces todos quiero comparar con ese de acá. Entonces yo voy a decir, ok, tenés que estar, Elem, vos, como artículo pintura, como le dice acá el compa, artículo de pintura, vos tenés que ser un elemento de esta lista de cosas que compró el cliente. Para saber la lista de cosas que compró el cliente, lo voy a entrecer antes para que se vea un poco más, hacemos este map first de la lista de artículos con cantidad. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí, sí. Profe, viste que lo habías traducido en palabras terrenales el análisis de la primera, de la línea 42. ¿Podés hacer el mismo análisis así terrenal con palabras para la línea 43? ¿Cómo sería el paso a paso que hace la función ahí? O sea, lo que va a analizar es cada uno de los elementos del como pintura, va a ir viéndolo y va a agarrar este elemento. ¿Da verdadero a mi función? Si eso es así, sigue analizando con el siguiente elemento. Si es falso, ya directamente me da falso, porque tienen que ser todos. Así funciona el all, ¿no? Todos tienen que dar falso. Y si no, hasta que alguno dé falso. Y si no, hasta que llegue hasta el final.
Cuando llega al final, significa que todos dieron verdadero, significa que eso está todo bien, que todos cumplen. Todos los que tienen que cumplir esta función de acá en el medio. Esta función de acá en el medio lo que dice es que cada uno de esos elementos que está en el combo pintura tiene que ser parte, artículo de pintura, eso significa ser parte, estar dentro de esta lista. Esta lista lo que hace es crear de la lista de artículos con cantidad, que es una lista de tuplas, obtener el primer elemento, que son los, digamos, los artículos que compró, no me importan las cantidades, sino los artículos que compró, y quedarme solamente con los artículos que compró, no me importa las cantidades. Eso es el must first, ¿no? Perfecto, es como que el map first, lista con artículos con cantidad, crea una lista Sí. con los primeros, con el primer parámetro, con el primer, con los artículos vendría a ser, con el nombre. Claro. Y con el No ele, el nombre del artículo, con el artículo en su con el totalidad. artículo. Ok. Y con el elem hacemos la comparación entre artículo pintura y el artículo. Y si da verdadero, todos En realidad, dan y todos verdadero. los artículos que están, Claro. porque el elem siempre se compara con un elemento con una lista. Ok. Y si dieran todos fueran verdadero, ahí Ujú. recién te va a dar verdadero. Exacto, eso lo hace LOL. Exacto. Ok. Bien, bueno. ¿Alguna otra consulta con respecto a este punto? Complicado el 5. Nah. Ah, ahí se respondieron entre sí. Perfecto. No es complicado. No hay que usar un poco más la creatividad. El 6. Bueno, acá tenemos entonces dos formas de hacer Spintor. Voy a borrar una por una cuestión de compilación. Si lo probamos, control S, 2 puntos R. Oh, escribe mal cliente. Control S, 2 puntos R. Ahora sí. Y si hacemos Spintor, Fontana Rosa, me va a decir true, Spintor Tefi y me va a decir false. Y Spintor, por ejemplo, Fede, que nomás compró uno, también es false. Ahora vamos a hacer el 6, que es crear una nueva función descuento, o sea, la función que hay que crear es descuento, dado una condición, un número y un cliente, esas tres cosas, devuelve el número si el cliente cumple con esa condición. Si no, devuelve 0. O sea, la idea es jugar con un descuento, ¿no? El número sería el número que pasas por segundo parámetro, ¿no? Además, redefinir la función costo total para que además permita aceptar una función de descuento. Ahora el costo total será menor o igual, ya que aplicaremos el descuento ¿no? ¿Cómo sería esta función para realizar un descuento de 20 pesos a aquel que compró al menos un producto barato? Y acá yo te muestro una forma de usar este descuento y este costo total 2, el nuevo, ¿no? La reversión, para hacerle un 15 pesos de descuento a aquel que es pintor. Y siempre, el punto 6 es una cuestión, el último punto no significa que sea el 6, es una cuestión más de crear tu propia función de orden superior. Como acá vamos a hacer descuento. O costo total, la nueva. Les dejo un toque para que la hagan. Ok. Bueno. Descuento. Entonces, para eso nos dice, hay que hacer un descuento, ¿no? Y el enunciado dice,
Quedado una condición. Ok, condición. Espacio. Número. Y un cliente, tiki, devuelve el número si el cliente cumple esa condición y si no, devuelve 0. ¿Y cómo hacemos eso? El número si el cliente cumple esa condición y si no, devuelve 0. Podríamos usar guardas acá. Con una guarda sería, bueno, la primera condición, cliente igual a, ¿cómo le pusieron ahí? Número. Ah, El bueno. número, exacto. Y si no, Otherwise, 0. otherwise. Ay, qué una completada. Bien, esa es una, ¿no? ¿Otra forma de hacerlo? Entonces esto, por ejemplo, si digo descuento del 15, pintor del 15 a, por ejemplo, Fontana Rosa, me va a decir sí. Oh. No era pintor, es pintores. Es pintor. Ahora voy a decir sí, el 15, ¿bien? Y si no, si dice Tefi, me va a decir no, 0. Es pintora, entonces no hay ningún descuento para ella. Bien, y ahora hay que hacer el de costo total, o again, entonces vamos a traernos el costo total, pero esta vez dice que hay que aplicarle un descuento, ¿no? Hay que restarle. Ahora, el costo total será menor o igual, ya que le aplicaremos el descuento. O sea, hay que restarle los 15 pesos de descuento. Entonces teníamos, por ejemplo, usamos o para for the lulz. Usamos y hay que ahora pasarle acá el descuento y debería darle el descuento. Pero ¿qué pasa? El descuento, acá fíjense que ponen descuento, es pintor y 15. ¿Y qué falta acá? Según vemos. ¿Cuántos parámetros recibe el descuento? 3, recibe el cliente. Bueno, ¿y cuál le está faltando acá? El cliente. El cliente. Entonces, bueno, ok, este descuento me va a faltar el cliente, ¿no? Entonces, de alguna manera se lo tengo que mandar ese descuento. Entonces, a todo esto le voy a restar descuento, pero me falta el cliente. ¿Y cómo se lo pasa al cliente? Habría que crear un nuevo cliente en ese caso. ¿Cómo lo crearía? Con los datos que tenemos, pasa que lo descompusimos el cliente. Ajá, ok. ¿Y podemos recomponerlo? Creo que no utilizamos. No, porque estamos utilizando datos de él en la primera parte. Pero podríamos reutilizarlo. Fíjense, acá yo pongo el nombre y puedo rehacerlo. Nombre y lista de artículos con cantidad. Y entonces recreo el cliente igualito al que me lo habían pasado. Y este sería el costo total 2. Y hay que comprobar que eso no sea menor a 0. ¿Decía eso?
No, pero yo le pregunté la clase pasada y me dijo que lo compruebe. Que lo compruebe. Bueno, sí, pero era si querías. Ah, listo, está bien. La dejamos Bueno, así, funciona. y entonces así le hacemos reload y hacemos costo total 2 a Fontana Rosa, pues es el chiste, ¿no? Que tiene Fontana Rosa, que es pintor. Entonces le decimos descuento es pintor del 15 y me va a dar 265, que es un poquito menos de lo que debería pagar cuando hacemos el costo total normal. Costo total, Fontana Rosa. Los 80, ¿vieron? Y ahí están los 15 de Changui. Y después podemos hacer, por ejemplo, costo total 2 a Tefi, y no le descuento un carajo porque Tefi no es ninguna pintora, no sabe hacer nada más que programar, y si siquiera porque le sale mal en producción. Así que siga pagando como pague todo, pague todo entero. Ahora, el chiste, y siempre está en el último ejercicio, es hacer además esta consulta, como hicimos así, costo total 2 de Fontana Rosa, bla, bla, bla. Bueno, hacemos otra para realizar un descuento de 20 pesos a aquel que compró al menos un producto barato. Teníamos como producto más barato, ¿no? Sí, acá. Los artículos más baratos son aquellos que tienen un costo menor a 10 pesos. Entonces, al menos un producto barato. ¿Cómo lo hacemos con costo total 2? Y esto lo ponen así, ¿no? Lo ponen como así entre comentado. ¿Cómo lo harían? Yo creé una nueva función llamada compró barato, Ajá. donde se le pasa al cliente y revisa los artículos del cliente y reutilizo la función de artículos más baratos y compruebo si esa lista es mayor a 0. Ok, me mareé. Con un Eni, Steffi, Con un Eni puede ser. Alguno es barato. ¿Teníamos algo como es barato? No. Artículo más barato, me parece. Podríamos haberlo hecho, ¿no? Ejercicio 2. Claro, estos son productos más baratos. O sea, me va a decir que era, ¿cómo era? Perdón. Era dado. No, esto es para toda su base, saber los más baratos. La cuestión es, el chiste era saber, estos te dan los nombres, ¿no? Ese es el chiste. me vuelve el código. El código te da. Como que no está tan copado, pero bueno, podríamos usarlo con el código o podríamos agarrar y haber hecho esto como, bueno, es barato, artículo, si el costo de artículo es menor a 10 pesos. Y entonces podríamos hacer esto, reemplazarlo acá por es barato, y usar este es barato ahora, ¿no? Entonces, hacemos un pequeño changüí, ¿no? Hacemos una... no les quería decir la palabra, pero bueno, estamos haciendo una modificación a mi código viejo para ahora tener un beneficio en mi código nuevo, ¿no? Entonces yo tengo que hacer esta función para realizar un descuento de 20 pesos, entonces voy a tener que usar descuento de 20 pesos, pero acá tengo que pasarle la función, que la función es aquel que compró al menos un producto barato. Y entonces, ¿cuál debería ser? Any, me dijeron, al menos un producto barato. Es barato. ¿Y qué más? Acá va a venir el cliente, ¿no? Claro, pero lo que me interesa es la lista de artículos del cliente. Entonces, ¿cuál es ese número? El first, ¿no?
No. Ah, no. Second. ¿El second? No, ese es claro, porque ese no tengo en la lista de artículos. Tendría que tener una función de lista de artículos. Qué choto. Bueno, entonces podría usar una lambda acá. Podría mandar una lambda, así, tiki. Entonces tengo acá el cliente, este cliente, con el nombre no me importa, la lista de artículos, Ujú. con cantidad. Y entonces, acá sí, hago el ENI, es barato. ¿Y qué más? ¿Cualquiera es barato? ¿O quién? La lista de artículos con Claro, cantidad. tiene que ser map, first, lista de artículos por cantidad. Porque la lista de artículos con cantidad no me sirve todo. Ah, escribí algo mal. Porque es barato, recibe un Claro, artículo. no lo guardé. Tiki, me pasó, ¿ven? Capa 8. Se burlaban recién. Ahora sí. Me intriga saber qué es capa 8. Modelo Modelo OSI. OSI. Hoy, modelo OSI de capas. Tiki, acá Wikipedia es tu mejor amiga. Acá te cuenta absolutamente todas las capas que tenemos del modelo OSI. Y se enumeran las mismas capas, ¿no? Capa 0, capa 1, capa 2, capa 7. La capa 7 es el nivel de aplicación, ¿no? Es ya a nivel, acá, aplicación, acá. Nada, es la que vos ves. Y bueno, y capa 8 serías vos. Pero bueno, es el chiste de eso. Nada más. Esto deberían de ver en lo que sería redes. Pero bueno, yo no doy de redes, así que yo no puedo opinar de la materia de los otros. Mino. Ay, ¿cuál es la regla mnemotécnica? Yo tenía una mía, pero no sé. A ver. Regla mnemotécnica. Es horrible. Ferspa. Yo decía, Fer, mi hermana, tiene un spa. Pero Ferspa. Tengo un amigo que tenía su propio también, pero no me acuerdo cómo era. Era muy larga. Ferspa es imposible. Bueno, bene. Entonces tenemos que hacer este. Ah, bueno, ya está, lo hicimos. El descuento más barato para aquellos artículos que son más baratos, se lo hacemos 20 pesitos. Entonces ahora Tefi, en lugar de pagar 2.50, paga 2.30. ¿Y por qué no lo decimos, por qué lo pusiste directamente ahí en el mail? No lo pusimos como una función costo total Porque 3, qué sé yo. el chiste, acá no lo dice, ¿no? Pero el chiste en general en esta en este último ejercicio siempre es hacer una consulta sin crear nuevas funciones, con lo cual puedes usar todas las funciones anteriores, como es barato, por ejemplo, o descuento, pero al no crear estas nuevas funciones, el chiste es poder usarlo en el main y hacer la consulta, y poder utilizar esto de lo que sería las lambda y poder usar esto de orden superior. Ese es el chiste, digamos, siempre del último ejercicio. Que gracioso no tiene nada, ¿no?
Pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿En todo el parcial? Duda. Comentario. No, la 7 dice, nuestro amigo no puede decir de qué tipo de función es. Ah, eso es cuando es en papel. Quedó viejo. ¿Se hacían en papel esto? Ujú. ¿En serio los parciales? Sí. ¿Y en 4 horas? ¿Y cómo cómo probabas? Si te, era tipo, ¿No aprobabas? Ese es el chiste. No necesitabas que compilara. Lo que necesitaba era que estuviera bien la técnica, digamos. Los conceptos. Entonces te perdonaban no sé, algo, un paréntesis mal puesto. Sí, Sí. totalmente. Ah, ok, ok. O sea, lo Sí, importante sí. era la lógica, sí. Sí, en lugar de escribir fold L, escribía fold solito, también estaba bien. No había problema. ¿Me haces un favor? Gracias. Y bueno, ¿cuál es el chiste, no? Del parcial. Bueno, chiste otra vez, Tefi. La idea es demostrar que saben. Y siempre en cualquier parcial, en cualquier materia del universo, hay que demostrar que sabes. Y hay que demostrar que se saben los conceptos, ¿no? Entonces, hay que usar todos los conceptos. Por ejemplo, composición, pattern matching. Eh, ¿Qué más podemos ver acá? Manejo de listas. Eh, Funciones de orden superior y manejo de listas. Expresiones lambda. Expresiones lambda otra vez. Manejo de tuplas. Y eso, básicamente. Esos son los conceptos, ¿no? Los conceptos que estamos utilizando. A saber que no se puede crear una persona otra vez, ¿no? Eso sería acá en el 3. Que hay que crear una persona de vuelta, que digamos no se modifica la persona. O sea, el efecto colateral está muy presente. Bueno, tipo abstracto de datos, eso ya lo tenés acá. Es completito el parcial. Si no ejercitaron, no prueban, es muy fácil. ¿Alguna consulta más? Confíen en que lo van a hacer bien, estudien mucho, hagan muchos ejercicios y a ver bien. Mientras más practiquen, mejor. ¿Qué concepto no está acá que podríamos haber usado? ¿es la línea 24? No, en todo el parcial.
En el chat tiraron recursividad. Bien, recursividad no está. Me olvido del chat de cerrarlo para poder escucharlo. Se le bugueó la pantalla. Salí y volver a entrar, Leo. El type def también podría ser, definición de tipos. Definición de tipos. Está. El type no lo estamos usando. Que son los sinónimos. No lo estamos usando. Podríamos haberlo usado para la tupla, por ejemplo. Otro que no estamos usando es las listas por comprensión. No lo usamos para nada. Pero después usamos todo. Podrían haber usado listas por comprensión. Tranquilamente. Pero pobre listas por comprensión no la queremos tanto porque son menos declarativas que el resto. Evaluación diferida también puede ser. Bueno, claro, no estamos usando listas infinitas, por lo cual no está la evaluación diferida. Bien. ¿Algo más, gente? Sobre funcional. ¿Me quieren preguntar? No, el próximo jueves a las 18:45 Exacto, sí. comienza el parcial. Exacto. Tenemos hasta las 10, más o menos. Hasta las 10:45. 10:45. Practican mucho, traten también de eso, de acotarse el tiempo, como para no andar perdiéndose por ahí, qué sé yo, no sé. El índice de atención humana está cada vez decreciendo más. Sáquense del celular, esas cosas. Demasiadas distracciones. Total. El perro enciérrenlo, ¿no? ¿Mm? Y bueno, tenemos que ver lo que sería ejercicios de lo que es el paradigma lógico. Porque ahora empecemos con lógico. ¿Vieron algo al respecto? Un poco. Practiqué con algunos de Mumuki. Bien. Hay algo interesante que el paradigma lógico este año cumple 50 años. ¿50? Sí, es del 72. Cumple 50 años, con lo cual están de fiesta los de Prolog y están haciendo algunas que otras, no sé, como incentivos y demás al respecto sobre Prolog.
conferencias, cosas por el estilo, ¿no? El lenguaje, la idea era... O sea, ustedes a veces me preguntan, acá no salió, si se usa Haskell, si se usa Prolog, y sí se usa un montón. Y Prolog, por ejemplo, lo está usando actualmente, lo usa un montón, pero bueno, una de las cosas interesantes que a mí me parece copado, lo está usando una programadora argentina histórica, digamos, una de las primeras programadoras argentinas, lo está usando para obtener lenguajes que ya prácticamente se están extinguiendo o se extinguieron. Entonces, para obtener la gramática de dichos lenguajes muy, 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 muy viejos, y que tal vez hay una persona que sabe del lenguaje. Entonces, la idea es que traduce su código, lo que hace es, vos le ingresás palabras y deduce a partir de eso la gramática y los significados de todo lo que vos estás haciendo, y construye cómo se tendría que hablar en ese lenguaje. Prolog se usa mucho en lo que es inteligencia artificial, o bueno, el paradigma lógico se usa en lo que es inteligencia artificial, en todo lo que es base de datos. Van a ver lo que, si alguien usó base de datos, va a ver y va a decir, es igual a SQL. Hay muchas, muchas, muchas resemblanzas al respecto. Pero bueno, vamos al grano. Vamos a Muki. El chiste es que ya alguna programación funcional debería estar lleno. Y ahora debería estar el siguiente en modo de empezar. Tiki. Tiki. El primero empieza, bueno, hablando más o menos de cómo es que funciona el paradigma lógico. Y el chiste